Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 13 del curso de álgebra. Vamos a iniciar el tema de trigonometría. El siguiente video también va a tratar de trigonometría, va a continuar este tema. Aquí lo vamos a iniciar, trigonometría. Bien, empezamos con el concepto de triángulos semejantes. Se dice que dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son idénticos, o sea, miden lo mismo, y sus lados correspondientes son proporcionales. Todos ellos guardan la misma proporción. Para ilustrar la idea, aquí tenemos esta gráfica. Tenemos dos triángulos, el triángulo ABC, que estamos indicando aquí, y el triángulo A', B', C'. A simple vista creo que sí nos podemos convencer de que son semejantes. Pero bien, entonces matemáticamente diremos que estos dos triángulos son semejantes si se cumple todo esto. Si se cumple todo esto que estamos indicando acá. Los ángulos correspondientes deben ser idénticos. El ángulo A debe medir lo mismo que el ángulo A'. El ángulo B debe medir lo mismo que el ángulo B'. Y el ángulo C debe medir lo mismo que el ángulo C'. Es lo que indica esto. Esta simbología significa ángulo. Bien. Además, los lados correspondientes son proporcionales. Guardan la misma proporción. Significa que la longitud del lado AB, este lado, dividido entre la longitud del lado A' con B', que es el lado correspondiente, este cociente, debe ser el mismo que AC, la longitud AC, dividida entre el lado correspondiente, A'C'. Este debe ser igual a este cociente. Y también debe ser igual a este otro cociente. El segmento, la longitud del lado BC, dividido entre B'C'. Entonces, si se cumple todo esto, se dice que los triángulos son semejantes. Bien, ahora, no es indispensable verificar todos los requisitos que ya mencionamos en el apoyo anterior para ver si son semejantes. Tenemos tres criterios para triángulos semejantes. Si se cumple uno de estos, con que uno de estos se cumpla, ya es suficiente para asegurar que los triángulos son semejantes. Criterio número 1. Se le llama criterio lado, 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 que se abrevia con 3 L's. LLL, la L significa lado. Criterio lado, lado, lado. Dice así, dos triángulos son semejantes si los tres lados correspondientes son proporcionales. Es decir, con que se cumpla esto ya es suficiente. No hay necesidad de verificar la medida de los ángulos. Si se cumple esto es suficiente para asegurar que son semejantes. Es decir, aquí tenemos la gráfica para guiarnos con los criterios. Significa que si el lado AB entre el lado A'B' es igual al lado AC entre el lado A'C', igual también al lado BC entre el lado B'C', si estos tres cocientes son iguales, ya con eso es suficiente. No hay necesidad de verificar los ángulos. Con esto es suficiente para concluir que los dos triángulos son semejantes. Criterio número 2. Criterio ángulo-ángulo, que se abrevia como AA. La A significa ángulo precisamente. Dice lo siguiente, dos triángulos son semejantes si dos ángulos correspondientes son iguales. Con eso es suficiente. Si dos ángulos correspondientes son iguales, con eso es suficiente para asegurar que son semejantes. Para ilustrarlo con esta gráfica, esto sería equivalente a decir, por ejemplo, que si verificamos que el ángulo A es igual al ángulo A', miren lo mismo, y el ángulo C, por ejemplo, es igual al ángulo C', mide lo mismo. Si esto se cumple, ya con eso es suficiente para asegurar que los dos triángulos son semejantes. Y tenemos el criterio lado, ángulo, lado, que se abrevia de esta manera, LAL, lado, ángulo, lado. Dice así, dos triángulos son semejantes si dos lados correspondientes son proporcionales y además el ángulo entre ellos son iguales. Si dos lados correspondientes son proporcionales y además el ángulo formado entre ellos son iguales, con eso es suficiente para asegurar que son semejantes. Para ilustrarlo en esta gráfica, por ejemplo, si se cumple esto, lado AB entre el lado A'B' es igual al lado AC entre el lado A'C', aquí están, estos dos lados son proporcionales,
Y además, el ángulo entre ellos, el ángulo formado entre estos dos lados, pues es el ángulo A. Además, el ángulo entre ellos son iguales, es decir, además el ángulo A es igual al ángulo A'. Con estas dos condiciones que se cumplan, ya es suficiente para concluir que son semejantes. Entonces, si se cumple cualquiera de estos criterios, con eso es suficiente para asegurar que los triángulos son semejantes. Bien, ahora definimos el triángulo rectángulo. De hecho, en pocas palabras se puede decir que la trigonometría consiste en la medición de triángulos rectángulos. Por medición de triángulos rectángulos significa resolver la longitud de sus lados y resolver la medida de sus ángulos. Con eso se entiende por solución de un triángulo rectángulo. Entonces, se puede decir que, de manera rápida, que la trigonometría es la solución de triángulos rectángulos. Entonces, este concepto es básico en trigonometría. Triángulo rectángulo. Simplemente se define de esta forma. Es el triángulo que tiene un ángulo recto. Ya se supone que usted sabe cómo se miden los ángulos, se miden en grados. Ángulo recto es cuando los lados del ángulo son perpendiculares. Si los dos lados que forman el ángulo son perpendiculares, forman un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Si un ángulo mide menos de 90 grados, se dice que es ángulo agudo. Si mide más de 90 grados, se dice que es ángulo obtuso. ¿Sí? Entonces, y además se sabe que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, si medimos los tres ángulos interiores de un triángulo, si se mide en grados, y se suma, siempre serán 180, dos ángulos rectos. Repito, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre será igual a 180 grados, dos ángulos rectos. Bien, se supone que todo eso ya lo sabemos. Bien, entonces el triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Aquí lo estamos ilustrando con esta gráfica. Cuando tenemos un ángulo recto, cuando los dos lados son perpendiculares, se pone esta simbología en la esquina, ¿sí? Y que este símbolo significa que este ángulo es recto, mide 90 grados. Bien, el lado opuesto al ángulo recto, en un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto, que debe ser el lado mayor, ese se llama hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. Por ejemplo, este puede ser el cateto 1, este puede ser el cateto 2, o viceversa, no importa cuál es el cateto 1 y cuál es el cateto 2. La hipotenusa entonces es el lado más largo del triángulo rectángulo y siempre es el lado opuesto al ángulo recto. Es el lado opuesto al ángulo recto. Bien, hipotenusa y catetos. Bien, a continuación vamos a demostrar el famoso teorema de Pitágoras, que es la base, es el fundamento de la trigonometría, el teorema de Pitágoras. Dice así: en un triángulo rectángulo se tiene que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto se expresa de esta manera, con esta igualdad. La suma del cuadrado de los catetos, C sub 1 representa la longitud del cateto 1, C sub 2 es la longitud del cateto 2 y H es la longitud de la hipotenusa. Entonces, la suma del cuadrado de los catetos, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, es esta suma, es igual al cuadrado de la hipotenusa al cuadrado. Bien, vamos a demostrar este importante teorema. Se cree que esta demostración que presentamos aquí es la demostración que realizó Pitágoras. Es una hipótesis, es una conjetura. Se cree que esta fue la demostración que trabajó Pitágoras. Bien, nos vamos a guiar con esta gráfica. Vamos a verificar esta fórmula para el triángulo exterior, el triángulo ABC que estamos indicando aquí. Obviamente es un triángulo rectángulo, aquí tenemos el ángulo recto, ¿sí? Entonces se lo vamos a aplicar a este triángulo ABC. Bien, pero para ello vamos a hacer lo siguiente. Del vértice B trazamos una perpendicular al lado AC. Trazamos una perpendicular al lado AC. Entonces aquí tenemos ángulo recto, aquí también es ángulo recto. Bien, y vamos a llamarle punto D a este.
donde esta perpendicular toca al lado AC. Vamos a llamarle este punto, punto D. Muy bien. Observe lo siguiente. Aquí tenemos tres triángulos. El triángulo ABC, que estamos señalando aquí. Nos vamos a enfocar a esos tres triángulos que voy a mencionar. El triángulo ABC es este. Triángulo exterior, al cual le vamos a aplicar la fórmula de Pitágoras. El triángulo ABD, que es este que estamos indicando aquí. El triángulo ABD, que es este. Y el triángulo BCD, que es este. Triángulo BCD. BCD. Observe que los tres son triángulos rectángulos, porque tienen un ángulo recto. Los tres son triángulos rectángulos. Muy bien. Ahora, por el criterio ángulo-ángulo, podemos demostrar que el triángulo ABC, este que estoy indicando aquí, es semejante al triángulo ABD, a este otro. Es semejante con este otro. Por el criterio ángulo-ángulo. ¿Cuáles son esos dos ángulos? Bien. Uno de ellos, por supuesto, es el ángulo recto, 90 grados, este y este de acá, ángulo recto. Y el otro ángulo es el ángulo A. Vea usted que el ángulo A es común para los dos triángulos. El ángulo A está ubicado en el triángulo ABC, pero también el mismo ángulo A está ubicado en el triángulo ABD. Entonces, este ángulo es el mismo para los dos triángulos y el ángulo recto. Ahí tenemos dos ángulos iguales. Por el criterio ángulo-ángulo, entonces los dos triángulos son semejantes. El triángulo ABC es semejante al triángulo ABD. De manera similar, por el criterio ángulo-ángulo, podemos probar que el triángulo ABC, nuevamente este, es semejante también al triángulo BCD. Es semejante a este, ABCD. Es semejante a ABCD. Por la misma razón, criterio ángulo-ángulo. ¿Cuáles son esos dos ángulos? Por supuesto, uno de ellos es el ángulo recto, 90 grados, este, mide lo mismo que este, ángulo recto. Y el otro ángulo es el ángulo C. Vea usted que el ángulo C es común para los dos triángulos. El ángulo C está ubicado en el triángulo BCD y también está ubicado en el triángulo ABC. Entonces, es un ángulo común para los dos. Entonces, tenemos ya dos ángulos iguales, correspondientes. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo son semejantes. Muy bien. Aplicando que son triángulos semejantes, obtenemos la siguiente igualdad. Entonces, vamos a ver. Considerando el ángulo ABC y el ángulo ABD. Entonces, tenemos que el segmento AB, este segmento, dividido entre el segmento AD, este segmento AB es con respecto al triángulo ABC y este segmento AD es con respecto al triángulo ABD. Tenemos que este cociente, segmento AB o lado AB entre el lado AD, debe ser igual al lado AC entre el lado AB. Vea usted que AC es la hipotenusa del triángulo ABC y AB es la hipotenusa del triángulo ABD. Se cumple esta igualdad por ser triángulos semejantes. Despejando entonces, multiplicando AB, este segmento, lo pasamos multiplicando al lado izquierdo, nos queda AB por AB, AB cuadrada, debe ser igual, este segmento AD pasa multiplicando al lado derecho, debe ser igual a AC por AD. Entonces, la longitud de AB al cuadrado debe ser igual a la longitud de AC multiplicado por la longitud AD. Muy bien. De manera similar, ahora vamos a considerar el ángulo ABC con respecto al triángulo. Vamos a considerar el triángulo ABC y el triángulo BCD. Entonces, por semejanza, obtenemos esta igualdad. Vea usted, segmento BC dividido entre segmento DC, segmento BC dividido entre segmento DC, debe ser igual al segmento AC dividido entre segmento BC. Por lo pronto observe usted que AC
es la hipotenusa del triángulo ABC y BC es la hipotenusa del triángulo BCD. Se cumple esta igualdad por semejanza. Entonces, despejando haciendo álgebra, longitud de BC pasa multiplicando al lado izquierdo, BC por BC, BC cuadrada, y longitud de C pasa multiplicando al lado derecho, AC por DC. Entonces, BC cuadrada debe ser igual a AC por DC. Tenemos estas dos igualdades, esta y esta otra. Muy bien. Sumando término a término se debe seguir cumpliendo la igualdad. Este término más este otro debe ser igual a este término más este otro. Entonces nos queda esta igualdad. AB al cuadrado más BC al cuadrado debe ser igual a AC por AD más AC por DC. Bien. De aquí sacamos de factor común la longitud del segmento AC. Sacándolo de factor común, me queda que esta suma de cuadrado debe ser igual a AC por AD más DC. Sacando de factor común me queda esta suma, AD más DC. Pero esta suma de segmentos, vea usted, es esta. Es AD, este segmento, más DC, que es este segmento de aquí a acá. Vea usted que AD más DC es igual a todo este segmento, a AC. Entonces, esta suma es el segmento AC. Ya queda multiplicando AC por AC, pues me queda AC cuadrada. Y ya me queda la fórmula de Pitágoras. AB cuadrada, este cateto al cuadrado, más BC cuadrada, este otro cateto al cuadrado, debe ser igual a AC, la hipotenusa, al cuadrado. Con esto ya demostramos finalmente el teorema de Pitágoras. Bien, ahora definimos las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son funciones asociadas o correspondientes a los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Vamos a definirlas con ángulos de un triángulo rectángulo, los ángulos agudos. Bien. Aquí nos vamos a guiar con esta gráfica. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto. Vamos a tomar cualquier ángulo agudo. Puede ser este o puede ser este otro. Cualquiera, no importa. Vamos a tomar este. Vamos a llamarle ángulo alfa. Vamos a considerar este. Entonces, con respecto a este ángulo agudo, este ángulo tiene un cateto opuesto que sería este. Vamos a llamarle CO, cateto opuesto al ángulo alfa. Va a tener este otro cateto, vamos a llamarle cateto adyacente, CA. Cateto adyacente es uno de los lados del ángulo. En este caso, cateto adyacente es uno de los lados del ángulo alfa. Y tenemos la hipotenusa. Entonces, con respecto a un ángulo agudo en el triángulo rectángulo, tenemos un cateto adyacente, es uno de los lados del ángulo. Tenemos el cateto opuesto, que está frente al ángulo alfa, y tenemos la hipotenusa. Entonces, con esta orientación, definimos las siguientes funciones. La función seno, se abrevia así, SEN, seno, del ángulo alfa. Se define como este cociente, el cateto opuesto del ángulo dividido entre la hipotenusa. Cateto opuesto, simplemente se dice cateto opuesto entre hipotenusa. Por supuesto, por cateto opuesto se refiere al cateto opuesto al ángulo alfa que tenemos aquí. Entonces, el seno del ángulo alfa es este cociente, cateto opuesto entre hipotenusa. Por supuesto que este es un valor, es un número positivo, ¿sí? Y no tiene unidades, porque aquí se cancelan las unidades. No sé en qué unidades se midan los lados, puede ser centímetros, metros, pulgadas, kilómetros, lo que sea. Al dividir, las unidades se cancelan. Entonces ya queda un número sin unidades. Bien, por supuesto, el cateto opuesto siempre será menor que la hipotenusa. Entonces, el valor de la función seno será un valor menor que 1. Debe ser un valor menor que 1. Bien, así se define la función seno del ángulo alfa. Cateto opuesto entre hipotenusa. Función coseno. Se abrevia como COS. Coseno del ángulo alfa. Se define con este cociente. Es el cateto adyacente del ángulo alfa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Bien, este es un número también sin unidades. Y también siempre este cateto va a ser menor que la hipotenusa. Entonces, esto debe ser un valor menor que 1. Entonces, el coseno del ángulo alfa se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Bien. Luego tenemos la función tangente, que se abrevia como TAN, tangente del ángulo alfa. También muchos autores lo abrevian como TG,
Si usted ve por ahí, TG es lo mismo, es tangente. Yo voy a usar esta abreviación, TAN, tangente. Pero insisto, algunos autores manejan la abreviatura TG. Se define como el cateto opuesto del ángulo entre el cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Es la pendiente del ángulo. Es la pendiente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Vea usted que este cociente es lo mismo que este otro. Es lo mismo que el seno del ángulo alfa entre el coseno del ángulo alfa. Si usted divide este cociente entre este, se cancela h, la hipotenusa, y queda cateto opuesto entre cateto adyacente. Luego sigue las funciones recíprocas. La función secante, la abreviatura es SS, secante del ángulo alfa, es el recíproco de la función coseno. Es 1 entre el coseno de alfa. O sea, él es el recíproco de esto. O sea, hipotenusa entre cateto adyacente. Vea usted que aquí, pues la hipotenusa está en el numerador, que debe ser mayor que el cateto. Vea usted que la secante debe ser un valor mayor que 1. Cosecante, que se abrevia como CSC, cosecante del ángulo alfa, es el recíproco de la función seno. Es 1 entre seno de alfa. O sea, el recíproco de esto. Debe ser hipotenusa entre cateto opuesto. Aquí también, pues la hipotenusa debe ser mayor que este cateto. Entonces, la cosecante también debe ser un valor mayor que 1. Bien. Luego tenemos la función cotangente, que se abrevia como COT, cotangente del ángulo alfa. Es el recíproco de la tangente. Es 1 entre tangente de alfa. Entonces, es el recíproco de esto. Es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Vea usted que esto es lo mismo que este cociente. El coseno de alfa entre el seno de alfa. Si dividimos esta expresión entre esta otra, me da, se cancela la h, la hipotenusa, me da cateto adyacente entre cateto opuesto. La cotangente de alfa es lo mismo que coseno de alfa entre seno de alfa. Bien, así es como se definen las funciones trigonométricas para un ángulo ubicado en un triángulo rectángulo, un ángulo agudo. ¿Sí? Entonces tenemos como referencia el cateto opuesto al ángulo, el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Y de esta manera se definen las funciones trigonométricas. Estos valores son iguales, no cambian. No importa la longitud de los lados. No sé, si el ángulo mide 70 grados, no importa cuánto midan los lados, el seno de 70 grados va a ser siempre el mismo valor, no importa la longitud de los lados. Entonces, estos valores de estas funciones trigonométricas son iguales, son las mismas. No importa la longitud de los catetos y de la hipotenusa, no importa. Bien. Con esta definición de funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, obtenemos esta identidad fundamental, identidad básica en trigonometría. El seno al cuadrado del ángulo alfa más coseno cuadrado del ángulo alfa siempre es igual a 1. Lo vamos a demostrar aquí. Seno del ángulo alfa ya sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Esto elevado al cuadrado más. El coseno ya sabemos que es cateto adyacente entre hipotenusa. Esto se eleva al cuadrado. Entonces, esta suma de cuadrados es igual a esto. Bien, vea usted el denominador. Me queda hipotenusa al cuadrado y aquí también hipotenusa al cuadrado. Entonces vea usted que el denominador es el mismo, hipotenusa al cuadrado. Sumando los numeradores, tenemos cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y por el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, en el numerador me quedaría hipotenusa al cuadrado, en el denominador también hipotenusa al cuadrado. Entonces, queda esto finalmente como hipotenusa al cuadrado entre hipotenusa al cuadrado, pues que es igual a 1. Y así es como se puede demostrar inmediatamente esta identidad, que es fundamental también en trigonometría. Para cualquier ángulo, el seno del ángulo al cuadrado más coseno del ángulo al cuadrado debe ser igual a 1. Bien, ahora vamos a presentar algunos ejemplos numéricos donde se aplica estos primeros conceptos y se resuelve el triángulo rectángulo. Bien. Primer ejemplo. La hipotenusa de un triángulo rectángulo nos dicen que mide 15.3 centímetros. La hipotenusa mide 15.3 centímetros y uno de los catetos mide 5.81 centímetros. Queremos saber cuál es la longitud del otro cateto. Bien, entonces H, la hipotenusa, mide 15.3 centímetros. Vamos a llamarle cateto 1, C sub 1, al cateto cuya longitud es 5.81 centímetros. Vamos a llamarle cateto 2, C sub 2, al cateto desconocido, cuya longitud es desconocida. Queremos saber precisamente la longitud de este cateto. Bueno, obviamente aquí, aplicando el teorema de Pitágoras,
podemos resolver la longitud del otro cateto. Por el teorema de Pitágoras tenemos que hipotenusa al cuadrado, 15.3 al cuadrado, debe ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. 5.81 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. De aquí despejando cateto 2 al cuadrado, tenemos que es igual a 15.3 al cuadrado menos 5.81 al cuadrado. Despejando, aplicando raíz cuadrada en ambos lados, tenemos entonces finalmente que el cateto 2 debe ser igual a la raíz cuadrada de 15.3 al cuadrado menos 5.81 al cuadrado. Por supuesto, esta es la raíz cuadrada positiva, la raíz cuadrada principal. No tiene sentido que la longitud de un triángulo sea negativa. Entonces, esa es la raíz cuadrada positiva. Resolviendo esto nos da 14.154. Entonces, concluimos que la longitud del otro cateto debe ser igual a 14.154 centímetros. Problema 2, ejemplo 2. Continuando con el ejemplo 1, ahora queremos obtener el ángulo formado por el cateto 2 y la hipotenusa. ¿Cuánto mide el ángulo formado por el cateto 2, cuya longitud acabamos de obtener, y la hipotenusa? Bien. Sea alfa el ángulo formado por el cateto 2 y la hipotenusa. Entonces, este ángulo alfa, uno de sus lados es el cateto 2 y el otro lado es la hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa. Bien, por lo tanto, observe usted que el cateto opuesto a alfa, pues debe ser el cateto 1. ¿Sí? Si el cateto 2 es uno de los lados de alfa y el otro lado es la hipotenusa, entonces el cateto 1 debe ser el cateto opuesto al ángulo alfa. Bien, entonces, vamos a aplicar, por ejemplo, la función seno. Por definición, el seno del ángulo alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, pero el cateto opuesto debe ser el cateto 1, porque el cateto 2 es uno de los lados del ángulo alfa. El cateto opuesto debe ser el cateto 1 entre la hipotenusa. Pero el cateto 1 mide 5.81 y la hipotenusa mide 15.3. Entonces, el seno del ángulo alfa debe ser igual a 0.3797. Lo dejamos en 0.3797. Ahora vamos a buscar, esto ya viene en tablas, en tablas. Antes había unos pequeños libritos, ¿sí? Donde venía la lista de las funciones trigonométricas para una lista de valores de ángulos, una lista muy grande de valores de ángulos en grados. Y a eso le llamábamos nosotros las tablas de funciones trigonométricas. Era un pequeño librito, un folletito, ¿sí? Pequeño librito, donde venía la lista de las funciones trigonométricas para muchos valores de ángulos en grados. ¿Ya? Ahorita ya no se usa eso. Las fórmulas, las calculadoras científicas de bolsillo ya traen las funciones trigonométricas. Lo mismo los paquetes. Excel trae las funciones trigonométricas y cualquier otro paquete pues matemático, estadístico, matemático, cualquier otro paquete ya trae las funciones trigonométricas calculadas. Bien. Por lo pronto aquí tenemos que el seno del ángulo que andamos buscando es igual a esta cantidad, 0.3797. Podemos buscar en las tablas de funciones trigonométricas o en una calculadora de bolsillo, una calculadora científica, cuánto mide el ángulo cuyo valor de su función seno es 0.3797. Cuando hacemos ese trabajo, se aplica esto, se dice que es la función inversa, arcoseno. Es la función inversa. La función arcoseno se le aplica a este número y nos debe dar la medida del ángulo correspondiente. Entonces, si nosotros buscamos el arcoseno de 0.3797, que no es más que buscar la medida del ángulo cuyo valor de la función seno es 0.3797, podemos darnos cuenta que es esta cantidad. Entonces, el ángulo alfa debe medir 22.32 grados. Redondeando a centésimas, el ángulo alfa debe medir 22.32 grados. Y de esta manera, si conocemos nosotros el valor de una función trigonométrica, la que sea, seno, coseno, tangente, secante, la que sea, con la función inversa correspondiente, en este caso es el valor de la función seno, es el arcoseno. Si hubiéramos calculado la función coseno, sería el arcocoseno. Si hubiéramos calculado la función tangente, sería el arcotangente.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, conociendo el valor de una función trigonométrica del ángulo, de ahí podemos nosotros conocer la medida de dicho ángulo. En este caso, entonces, tenemos que el ángulo alfa debe medir 22.32 grados. Siguiente ejemplo. Una escalera está recargada sobre un muro vertical, en un piso plano. La escalera está recargada en un muro vertical sobre el piso plano. Bien. La distancia de la escalera al muro, esta distancia se mide sobre el piso, por supuesto. La distancia de la escalera al muro se sabe que es de 1.3 metros. Y el ángulo formado por la escalera y el piso mide 72 grados. El ángulo formado por la escalera y el piso mide 72 grados. Queremos obtener la longitud de la escalera. Bien. Aquí tenemos el esquema que representa esta situación. Entonces, este debe ser la escalera que está recargada sobre este muro, que es perpendicular al piso. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Bien, tenemos que la distancia de la escalera al muro, que es esto, mide 1.3 metros. Esta distancia es 1.3 metros. Y sabemos que el ángulo formado por la escalera y el piso, este es el piso, este es el muro. Sabemos que el ángulo formado por la escalera y el piso mide 72 grados. Queremos saber cuánto mide la escalera. Bueno, entonces aquí podemos aplicar la función coseno de este ángulo. Sabemos que la función coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. La función coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Aquí el cateto adyacente mide 1.3. Entonces, el coseno de 72 grados, el coseno de este ángulo, 72 grados, debe ser igual a 1.3 entre la hipotenusa. La hipotenusa es precisamente la longitud de la escalera. H, la hipotenusa, que es precisamente la longitud de la escalera. Bien, despejando H, entonces H pasa multiplicando al lado izquierdo y el coseno de 72 grados pasa dividiendo al lado derecho. Me queda que H, la hipotenusa, debe ser igual a 1.3 entre el coseno de 72 grados. Si buscamos el coseno de 72 grados en una tabla de funciones trigonométricas o en una calculadora científica o en Excel, resulta que el coseno de 72 grados es igual a 0.309. 0.309. Entonces, dividiendo 1.3 entre 0.309, dividiendo nos da 4.207. Entonces, la hipotenusa de este triángulo rectángulo debe ser igual a 4.207 metros. O se hace la longitud de la escalera. Entonces, la escalera debe tener una longitud un poco mayor de 4 metros. 4.207 metros es lo que debe medir la longitud de la escalera. Bien. Les dejo de tarea que investiguen esto. No sé si ustedes ya sabían, pero estos dos griegos, dos matemáticos griegos, Eratóstenes, vea usted la época en que vivieron. Eratóstenes vivió en esta época de 276, el año 276 a.C. a 195 a.C. Y Aristarco, otro matemático griego, vivió en esta época, vea usted la época, vivió desde 310, el año 310 a.C. al año 230 a.C. ¿Sabía usted que Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra? ¿Y sabía usted que Aristarco midió la distancia de la Tierra a la Luna? Y también la distancia de la Tierra al Sol. ¿Usted sabía esto? Es impresionante. Y esto lo hicieron con esta trigonometría. Ellos lo hicieron con lo que en el tiempo actual llamaríamos trigonometría básica. ¿Ya? Les dejo de tarea que investiguen cómo lo hicieron para hacer estas medidas. Se los dejo de tarea. Pero vea usted, desde esta época ya se sabía que el planeta era esférico. Vea usted, ya se sabía que era el planeta esférico y ya se sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Vea usted, desde esta época, estos genios matemáticos griegos ya sabían eso e hicieron estas medidas. Se les dejo de tarea que investiguen cómo lo hicieron para calcular estas mediciones. Pero sí es impresionante, creo yo. Bien,
Terminamos el video con estas funciones trigonométricas básicas, ¿sí? Cuyo valor exacto lo podemos expresar simbólicamente, ¿sí? Funciones trigonométricas para los ángulos de 45, de 30 y de 60 grados. Bien. Para el de 45 grados se obtienen formando un triángulo rectángulo isósceles. Aquí tenemos el triángulo rectángulo isósceles. Los catetos, cada cateto mide 1, ¿sí? Una unidad de longitud cada cateto. Entonces la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, debe medir de una longitud de raíz cuadrada de 2. Precisamente resolviendo este triángulo, la hipotenusa de este triángulo, fue como los griegos se dieron cuenta de que la raíz cuadrada de 2 no era número racional. Así fue, precisamente con este triángulo, los griegos se dieron cuenta que la raíz cuadrada de 2 no es número racional. Bien, entonces, como tiene dos lados iguales, triángulo isósceles, este es el ángulo recto y estos dos ángulos deben medir lo mismo. Entonces, si este ángulo mide 90 grados, estos dos miden lo mismo, cada uno debe medir 45 grados, en consecuencia. Bien, con esto ya podemos obtener el valor exacto, al menos expresado simbólicamente, el valor exacto de las funciones trigonométricas para 45 grados. Función seno es cateto opuesto entre hipotenusa, 1 sobre raíz cuadrada de 2. El coseno de 45 grados debe ser igual cateto adyacente entre hipotenusa, 1 entre raíz cuadrada de 2. La tangente de 45 grados, cateto opuesto entre cateto adyacente, 1 entre 1 es 1. Entonces, estos deben ser los valores exactos para las funciones trigonométricas de un ángulo de 45 grados. Seno de 45 grados es 1 entre raíz cuadrada de 2. El coseno de 45 grados también es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y la tangente de 45 grados debe ser igual a 1. Ahora para 30 y 60 grados. Para obtener los valores exactos de las funciones trigonométricas de 30 y 60 hacemos lo siguiente. Primeramente iniciamos con un triángulo equilátero, que es este que estamos indicando aquí, triángulo equilátero. Los tres lados miden igual, 2 unidades, 2 unidades, este también mide 2 unidades. Entonces, los tres ángulos deben ser iguales. Como los tres lados son iguales, los tres ángulos son iguales. Como la suma debe ser 180 y los tres lados son iguales, entonces cada ángulo interno debe medir 60 grados. 60 grados aquí, 60 grados aquí, también 60 grados acá, 60 grados. Muy bien. Luego de uno de los vértices trazamos un segmento perpendicular a la otra base. De uno de los vértices trazamos un segmento perpendicular a la otra base. Bien, ese segmento se puede mostrar que toca el centro del otro lado. Este segmento toca el centro del lado opuesto. Por lo tanto, esta longitud que estoy indicando aquí debe medir 1 y este otro también 1. Deben ser iguales. Como toca el centro, entonces este lado, esta longitud debe medir lo mismo que esta otra. Como la longitud total es 2 unidades, entonces cada uno mide 1 unidad. Y resulta que este segmento también corta a la mitad de este ángulo. Es una bisectriz del ángulo. La bisectriz de un ángulo es un segmento que corta el ángulo en partes iguales. Entonces, este es una bisectriz. Como este ángulo mide 60 grados y estos dos ángulos son iguales, cada uno debe medir 30. Y entonces nos quedamos con cualquiera de estos dos. Me quedo con este triángulo. Puede ser con esto, puede ser con el otro, el que sea. Me quedo con este triángulo. Que obviamente, vea usted, es un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. Porque este segmento dijimos que es perpendicular a este lado. Entonces, este es un ángulo recto. Entonces me quedo con este triángulo rectángulo. Este ángulo mide 90 grados, este mide 30, este mide 60, la suma es de 180. Muy bien. Este lado mide 1 y este lado, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo, este lado mide 2. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, este cateto, este lado, esta altura, debe ser el cateto, un cateto de este triángulo que estoy indicando aquí. Por el teorema de Pitágoras, esta altura debe tener esta longitud, raíz cuadrada de 3. Usando el teorema de Pitágoras, esto debe medir raíz cuadrada de 3. Bien, ya con esto podemos obtener las funciones trigonométricas para un ángulo de 30 grados y para el ángulo de 60 grados. Para el ángulo de 30. La función seno de 30 grados es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, 1 entre 2, un medio. Debe ser el seno de 30 grados, un medio.
El coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados debe ser cateto adyacente entre hipotenusa. Raíz cuadrada de 3 entre 2. Es el coseno de 30 grados. La tangente de 30 grados. La tangente debe ser cateto opuesto entre cateto adyacente. 1 entre raíz de 3. Debe ser la tangente de 30 grados. Ya tenemos las funciones trigonométricas para 30 grados. Ahora para 60 grados. Este es el ángulo de 60 grados. Este. Seno de 60 grados debe ser cateto opuesto, esta longitud, entre hipotenusa. O sea, raíz cuadrada de 3 entre 2. El coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados. Debe ser cateto adyacente, este, entre hipotenusa. 1 sobre 2, un medio. La tangente de 60 grados, la tangente, debe ser cateto opuesto, esta longitud, entre cateto adyacente. Raíz cuadrada de 3 entre 1, pues raíz cuadrada de 3. Entonces la tangente de 60 grados debe ser raíz cuadrada de 3. Vea usted cómo de esta manera, de forma muy sencilla, muy rápida, se pueden obtener los valores exactos de las funciones trigonométricas para 45, para 30 y para 60 grados. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.